Hola, Nurse Students, bienvenidos. Ahora vamos a hablar de la valoración pre, trans y postquirúrgica. Vamos a iniciar por conceptos y qué tipo de actividades se suelen realizar aquí en el paciente en pro de su seguridad principalmente y su estabilidad fisiológica. Primero vamos a iniciar por conceptos como tal y ya vamos a ir abarcando diferentes áreas. Primero la valoración preoperatoria, pues como tal es el proceso de valoración clínica y paraclínica que precede una cirugía. Se obtiene información de múltiples maneras, como es la historia clínica, incluyendo la anamnesis, el examen físico y entre otros. Se seleccionan además los diferentes exámenes complementarios y si es que llegan a ser necesarios, ahorita vamos a hablar esto, a qué me refiero, pues se realizan, ¿no? Se indican, así como las eventuales interconsultas con otros especialistas. Está descrita como una tarea propia del anestesiólogo, pero es imprescindible que el especialista quirúrgico la defina también o algún otro personal del área quirúrgica, alguna instrumentista, circulante, que esté al pendiente. No que necesariamente lo realice, pero que esté al pendiente de que esto se lleve a cabo como tal. El anestesiólogo, el cirujano, puede diferir o requerir algunos exámenes, realizar interconsultas o valoraciones preoperatorias. Como tal, hay dos objetivos principales y secundarios, igual ahorita lo voy a englobar en uno solo. El principal de la valoración preoperatoria, pues como tal es reducir la comorbilidad o morbilidad, aumentar la calidad del cuidado y permitir que el paciente retome su vida habitual tan rápido como le sea posible. Y el objetivo secundario va a ser la evaluación del estado clínico del paciente. Se van a realizar recomendaciones concernientes a la evaluación, al manejo, el riesgo de los problemas médicos en el periodo perioperatorio y va a proveer un completo perfil de riesgo clínico que pueda ser utilizado como tal por el paciente, el médico tratante, el anestesiólogo o el cirujano para tomar decisiones de acuerdo al tratamiento y que éste fluya en resultados de corto a largo plazo. En pocas palabras, de estos dos objetivos es prevenir el eventual desarrollo de complicaciones, las cuales pues pueden estar dadas por la propia patología que motivó la cirugía o a las enfermedades asociadas, o bien pues ser consecuencia una de la otra o pues de la cirugía como tal. Ahora vamos por la valoración preoperatoria, cuáles son los puntos que se deben de llevar a cabo. Vamos a iniciar por la evaluación del paciente, los vamos a ver uno a uno. Antes que nada debe ser evaluado en un tiempo prudente antes del procedimiento y este tiempo va a permitir anticipar las intervenciones y evitar las demoras innecesarias en el procedimiento quirúrgico. En la consulta preoperatoria deben evaluarse cuidadosamente, como ya sabemos, primero de cajón, antecedentes, considerando los motivos de la cirugía o de la consulta, los antecedentes quirúrgicos y las experiencias anestésicas previas. Aquí solamente es del paciente. Esto es muy importante también si tuvo algún familiar con este tipo de antecedente, con algún problemita y en anestesia o alguna cirugía similar, pero más adelante lo vamos a abordar. También la medicación, si el paciente recibe una medicación ya sea controlado de venta libre, tiene que estar súper especificado por qué, cada cuánto, porque nos puede ayudar a, si es necesario, ajustar dosis o suspender en lo que es el perioperatorio. También deben revisarse el esquema de vacunación y actualizar vacunas si es necesario. Aquí puede entrar algo de controversia. ¿Por qué? Si hablamos de una cirugía de urgencia, no sé, de un balazo, sabemos que debe tener una vacuna en este caso. ¿Se le va a colocar en ese instante? No. Se hace la cirugía, la intervención y después se le recomienda que se administre, que se suministre la vacuna. No es como que se requiera. Por ejemplo, si el paciente va a entrar a una cirugía de referente a pulmón y no tiene como tal
no sé, la influenza, supongamos la vacuna contra antiinfluenza, entonces se le va a recomendar que se le ponga previamente, ya que comúnmente estos pacientes pues llevan como tal su chequeo y no es de que va a ser una operación como tal de urgencia, sino que lleva su evaluación, su procedimiento, entonces en este caso pues sí hay tiempo para revisar el esquema y pues actualizarlo como tal. Debe interrogarse también si tiene algún tipo de adicción, ya sea droga, tabaquismo, alcohol, entre otras, si tiene soporte familiar y social, si el paciente cuenta con esto. Y es muy importante debido a que en ocasiones los pacientes en el posoperatorio, que después vamos a hablar de él, es muy importante porque necesitan apoyo como tal y es necesario que nosotros tengamos en cuenta si cuentan con él, si no, pues para referirlo a otra área y ver qué opciones se le pueden dar al paciente. Ya pues todo depende de la cirugía como tal. También es muy buena oportunidad para trabajar con el paciente con prácticas preventivas generales e iniciar o continuar aspectos pues educativos. Esto pues ya depende de qué área. Por ejemplo, si la paciente antes estamos hablando de que está embarazada, está por esta entrevista, se le puede empezar a comentar sobre métodos anticonceptivos. A este punto nos referimos con inculcarle, platicarle un poco de medidas preventivas muy generales. Se le invita. También se puede mejorar la confianza médico-paciente o paciente-enfermero en este caso, anestesiólogo-enfermero, pues ya según lo que se necesite, ¿no? En el momento, es buen momento para ello, se evacúan dudas, se acepta un eventual nuevo estilo de vida, por ejemplo, frente a una colostomía, una amputación o algún tipo de cirugía. Se tiene que tener noción del proceso de rehabilitación, en caso de que sea necesario, pues se le empieza a platicar al paciente. Y pues esta es la oportunidad principal, que desde un principio pues se tiene que llevar a cabo antes de todo procedimiento, de la participación activa y la firma como tal del consentimiento informado. Vamos al siguiente punto, que es historia clínica. Aquí se deberán explorar las alergias e intolerancias a medicamentos u otros agentes. Se debe especificar el tipo de reacción. Por ejemplo, muchas veces acá en México, mayoritariamente en un buen porcentaje, suele haber personas, niños que les salió una alergia como tal a la penicilina o algún componente de esta. Entonces, vamos a escuchar este tipo de comentarios y es muy importante saberlo, aunque no tenga tanta relevancia en la cirugía, pero puede que en algún momento se necesite aplicar un medicamento y si el paciente no nos lo refiere, pues ya es otro asunto, ¿no? Pero si tiene la oportunidad de identificar a qué es alérgico, es muy importante que el paciente nos lo diga para tenerlo muy en cuenta y pues evitar eventos adversos como tal. Después, si tiene algún problema médico, historia quirúrgica, traumas, entre otros, si tiene la medicación actual, como ya se mencionó, tanto que sea indicada por el médico tratante, si tiene venta libre o es autoprescriptiva, lo que sea. Aspectos del interrogatorio de estos van orientados al procedimiento y al tipo de anestesia que va a recibir el paciente. Después vamos a seguir con el examen físico. Aquí va a ser peso, talla, signos vitales como expresión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, oxigenación, examen cardiovascular, pleuropulmonar, examen físico detallado del área donde se va a desarrollar la cirugía. Por ejemplo, si en esa área ha tenido cirugías previas, cicatrices, infecciones, etcétera. Y pues otros que entran aquí dentro del examen físico, el estado actual de problemas médicos, estado cardíaco, estado pulmonar, hemostasia, si tiene una historia personal o familiar de sangrados anormales, si existe posibilidad de anemia, posibilidad de embarazo, historia personal o familiar de problemas pues anestésicos, tabaquismo, alcohol, estado general en sí. Vamos con la asociación de riesgo del procedimiento. Aquí como tal, quien va a dictaminar si el paciente tiene un riesgo va a ser la persona que haga esta evaluación como tal. Vimos que de primera mano va a ser el anestesiólogo
médico tratante o cirujano en este caso. Entonces, ellos principalmente van a detectar si tiene el paciente un riesgo asociado, ya sea alguna enfermedad que tenga, ahorita las vamos a ver, o a su cirugía. Y es muy importante que aunque ellos lo vayan a hacer, nosotros estemos al pendiente y tengamos el conocimiento de qué tan riesgoso es para el paciente, para estar en todo momento, sea o no esté de alto riesgo, al tanto. Entonces, el procedimiento de alto riesgo se va a referir primariamente a los riesgos cardiopulmonares derivados del procedimiento o de la anestesia. Más adelante vamos a hablar de la anestesia y la definición de alto riesgo es mayor al 5% de incidencia combinada de muerte cardiovascular e infarto no fatal. Es particular para cada procedimiento y paciente, pero en líneas generales, la mayor parte de los procedimientos de alto riesgo están incluidos en las siguientes categorías: las cirugías cardiovasculares, procedimientos vasculares de la aorta o de grandes vasos, procedimientos arteriales periféricos, también los procedimientos quirúrgicos prolongados. Esto significa que son habitualmente de más de 2 horas, ya corre un riesgo el paciente, asociados con importantes reposiciones de líquidos o pérdidas de sangre, por ejemplo, alguna resección pancreática, alguna cirugía mayor de columna vertebral, entre otros. Ahora vamos con el siguiente punto, que es el riesgo asociado al paciente. Esto se va a referir principalmente al riesgo de complicación cardíaca como consecuencia de condiciones específicas del paciente. Se va a determinar por el profesional que realiza la evaluación. De igual manera, hay que recordar que me va a marcar un riesgo si hablamos de algo cardíaco o cardiopulmonar, ¿sí? Hay que tener esto bien en cuenta, entre otras cosas, pero estos son como nuestros 2 puntos. Los pacientes de alto riesgo se encuentran en algunas de las siguientes categorías: aspectos cardíacos y no cardíacos. Empecemos por los no cardíacos: enfermedad pulmonar severa, uso crónico de oxígeno, distrés respiratorio en reposo, entre otros; diabetes pobremente controlada, causada con síntomas de riesgo de hipovolemia; la hipertensión severa diastólica mayor a 110 y sistólica mayor a 180, anemia sintomática, aspectos cardíacos como son los síndromes coronarios inestables, infarto al miocardio reciente, angina inestable o severa, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, arritmias, bloqueos, enfermedades valvulares, entre otras. Y ahora veamos los exámenes complementarios. Aquí es donde les había comentado que depende del caso. Ahorita vamos a ver en qué casos sí es muy importante como tal hacer estos estudios de cajón y otros no tienen gran relevancia. Esto pues de acuerdo a que, igual ahorita lo voy a volver a mencionar. Si el paciente tiene una patología, pues obviamente ya se conoce la patología y se le van a hacer estudios si tiene relación o si puede ser un riesgo o algo a la cirugía que se le va a practicar, ¿sí? Si no, en teoría, si no es de cajón como tal, pues va a estar de más el estudio. Empecemos. Electrocardiograma. Su empleo se va a ver reducido significativamente al demostrarse que su utilidad va a ser limitada y que sus indicaciones se van a concentrar en pacientes que por sus características particulares presentan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, alguna enfermedad cardiovascular conocida, signos y síntomas sugestivos de la enfermedad cardiovascular o riesgos de riesgo significativo. Factores de riesgo significativo. Radiografía de tórax, otro estudio. La radiografía de tórax no predice correctamente complicaciones respiratorias. Estas son previstas con mayor confiabilidad por los antecedentes clínicos del paciente. Por ejemplo, si tiene o tuvo asma, EPOC, neumonías, neumotórax, el tipo de anestesia que en algún momento se le suministró y le hizo daño, le hizo un efecto adverso, si tiene un estado nutricional malo o algún tipo de cirugía que involucre como tal la vía aérea. Hay que recordar que aquí es muy importante en toda cirugía vía aérea, ¿sí? Principalmente si está eso bien, va a estar bien todo lo demás. Examen funcional respiratorio, que va de la mano un poquito a lo que estábamos hablando. Está indicado, al igual que en otros estudios respiratorios, en los casos en que sus resultados modifiquen el procedimiento quirúrgico, el manejo anestésico o los cuidados postoperatorios. El estudio estaría indicado en pacientes candidatos
anemonectomía, sujetos a enfermedades pulmonares moderadas o graves que serán sometidos a procedimientos torácicos o en abdomen superior, individuos con disnea de reposo, sibilancias al momento del examen físico, entre otros. Sin embargo, no hay evidencia que sugiera que las pruebas de función pulmonar sean útiles para evaluar el riesgo o modificar el manejo en pacientes fumadores o con broncoespasmo correctamente tratado. Otro examen, pues son como tal los laboratoriales. El screening de laboratorio preoperatorio, para pacientes sin enfermedad conocida debe de ser ajustado, ya que no justifica la solicitud de una amplia rutina, es decir, un chequeo muy general, muy a fondo, ya que está demostrado que no modifica en gran mayoría la conducta quirúrgica, aun con resultados pues normales. El laboratorio para pacientes con enfermedades asociadas va a ser de acorde a la patología en cuestión a fin de disminuir los factores comorbidos preoperatorios. Aquí se van a dividir en tres. Riesgo bajo, se van a solicitar estudios solo ante condiciones específicas del paciente. Riesgo intermedio, algún hemograma. Un riesgo alto, algún hemograma, iograma, función renal, glicemia, crisis, entre otros. Vamos con las interconsultas, el último punto. Puede ser tanto el cirujano tratante como el anestesiólogo, ya lo vimos al principio. Quien defina las eventuales interconsultas se deberán definir en relación a la cirugía, pero fundamentalmente a las patologías previas del paciente para tener un seguimiento. Como resumen final de esta área, lo que es el preoperatorio, podemos destacar que la valoración va a constituir una etapa fundamental en el tratamiento quirúrgico de cualquier patología. Debe desarrollarse de una manera ordenada, efectiva y complementando la valoración del paciente con los eventuales análisis o interconsultas para minimizar las complicaciones y acelerar la recuperación pues, del enfermo, ¿no? Que es nuestro principal objetivo. Ahora sí vamos con la valoración transoperatoria o el perioperatorio, que también lo llaman. Este va a ser el periodo durante el cual va a transcurrir el acto quirúrgico. Se divide en varios, otros vamos a ver, están aquí abajito, en el que se efectúa una serie de cuidados y controles que tienen como finalidad mantener al paciente en un estado lo más cercano posible a la homeostasis, el equilibrio o la estabilidad orgánica de las constantes fisiológicas. El transoperatorio quirúrgico son aspectos técnicos que va a realizar el cirujano y el transoperatorio anestésico es el sistema de vigilancia que, de acuerdo al riesgo quirúrgico anteriormente previsto y anestésico, puede clasificarse fundamentalmente en dos sistemas. El sistema transoperatorio de control para prevención quirúrgica en pacientes de alto riesgo y en el de bajo riesgo. A continuación vamos a ver el de bajo riesgo, que a mi perspectiva es el que tiene toda la funcionalidad del cuerpo común. ¿Sí? Empecemos. Este va a incluir 4 aspectos básicos. Control respiratorio. Acuérdense que lo principal es vía aérea. Si está eso bien, todo el cuerpo sigue funcionando o se mantiene. El control circulatorio, control neurológico y el control de líquidos y electrolíticos. Si ven, van en orden como tal de importancia y unidos uno al otro. Empecemos con el control respiratorio. Independientemente de la técnica anestésica suministrada, ya sea local, regional o general, el paciente debe someterse a un estricto control de la función vital, que pues es la respiración, la permeabilidad de las vías respiratorias superiores, llegada de oxígeno al alveolo, el intercambio alveolo-capilar, hasta el transporte por sangre, el intercambio celular, en los lechos capilares, y así como el transporte de dióxido de carbono a los pulmones hasta ser eliminado. Deben vigilarse los siguientes aspectos: permeabilidad de vías respiratorias, frecuencia respiratoria, administración de oxígeno a la concentración requerida y la ventilación asistida. Aquí pues vamos a hacer otro video donde vayamos a hablar de ventilación asistida, pero a grandes rasgos hay diferentes: mascarillas, por cánulas, por puntillas, presión positiva intermitente, ya sea manual por el anestesiólogo o mecánica por medio de un ventilador de presión, volumen o tiempo. ¿Cómo vamos a monitorizar la respuesta respiratoria? Básico, 3.
oxigenación, presión arterial de oxígeno y mecánica ventilatoria. La primera, oxigenación. Se puede conocer la saturación de oxígeno arterial en tiempo real, continuo y no invasivo por el oxímetro de pulso, que es el que nos ponemos como tal para medir oxigenación en sangre. Presión arterial de oxígeno se puede monitorizar en forma continua, en tiempo real y no invasiva con el uso de capnografía, que es la que se ve en medio, es este estudio. Mecánica ventilatoria, se va a monitorizar por vía aérea, es un análisis de volumen corriente administrado, obteniéndose la gráfica de curva como la capnografía, problemas en circuitos de ventilador, etc. Vamos con los efectos de la anestesia general. La anestesia general como tal va a tener efectos profundos sobre el aparato respiratorio en pacientes con un funcionamiento normal. Los cambios respiratorios van a ser consistentes y predecibles sin poner en riesgo la vida. El tipo de cirugías será de gran importancia en estos cambios para el transoperatorio y el posoperatorio. Ahora empecemos con la valoración posoperatoria. Este va a ser el periodo que transcurre entre el final de la operación y la completa recuperación del paciente. Hay 3 tipos, los vamos a ver ya el último, posoperatorio como tal, inmediato, mediato y tardío, pero más adelante los revisamos. Va a ser entonces hasta la recuperación del paciente o la recuperación parcial del mismo o con secuelas. Comprende el tiempo fundamental en el cual se produce la recuperación del paciente y el cirujano debe prestar especial atención a la aparición de complicaciones desde antes de la cirugía y después, y a su pesquisa precoz. El principal objetivo es vigilar y detectar, corregir anormalidades en etapa temprana, prevenir complicaciones por medio de fisioterapia, tal vez, ambulación temprana, apoyo nutricional o otras medidas que estas sean necesarias. Ahora hablemos de las complicaciones. Estas, ya lo vimos, puede estar mediada por alguna patología previa, por la propia cirugía o la combinación de ambas. Pero hablemos de la fiebre. La fiebre va a ser una de las principales manifestaciones clínicas de una complicación posoperatoria. Se va a identificar como una causa específica en menos del 20% de los pacientes con fiebre durante las primeras 24 horas de posoperatorio. En el resto se va a considerar como una respuesta normal al traumatismo quirúrgico. La mayor parte de las infecciones postoperatorias se van a producir por contaminación en el momento de la cirugía, a través de las vías respiratorias, durante la anestesia, por cánulas, catéteres que se colocaron en el bloque quirúrgico. El bloque quirúrgico es el área donde se articulan todas aquellas actividades asistenciales y de apoyos dirigidas a la realización de los actos quirúrgicos. Las causas de la fiebre se van a dividir en 2. Fiebre posoperatoria por causas infecciosas y no infecciosas. La primera influyen factores locales como la irrigación tisular, cuerpos extraños, hematomas sistemáticos, estado nutricional, diabetes, enfermedad hepática, renal, cáncer, inmunosupresores, obesidad. La causa sitio quirúrgico, parotiditis supurativa, tromboflebitis, abscesos, infecciones pulmonares, entre otras. Y las no infecciosas va a ser el cáncer diseminado, transfusiones, reacciones a medicamentos, hematomas, TBP,